YouTube pi Kayarishun. Ya no sé. Alita tamashigukuna. Alishamushka kaichi. Sumakchishiguta tutaguta charishunchi. Kunanchishi mashi Marco Huancaypimi kanchi ashaguta ñawpa rimay ñawpa kawsay manda rimangapa imashita ñukanchi tayta mamakuna kawsan yuyan karyan chayta ashaguta yachankapaka Huarochirimanta kamuta hapishkanchi ashaguta kilka katishpa shinallata yuyashpa rimarishpa katingapa. Buenas noches con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que estamos como inaugurando, ¿no? Todos los días sábados vamos a hacer un conversatorio acerca de temas de nuestra cultura. En esta ocasión, el día de hoy estamos haciendo una charla sobre el manuscrito de Huarochiri, que es uno de los documentos más antiguos y creo que el único, ¿no, Mashi, Marco? Bueno, hay varios documentos que se pueden ahí mencionar también, como de las culturas mayas, por ejemplo, el Popol Vuh también. Hay muchas cosas que están listas para ser descubiertas también y más que nada para ser entendidas. Igual, Imanaya Mashikuna, Tukuykuna, Arishamushka Kapaychik, Suma Chichipunya Charipaychik, Ya Kunanga. Quería comentarles algunas cosas relacionadas a el cuento de Huarochiri. Entonces, los cuentos de Huarochiri, cómo se pueden revitalizar también nuestras perspectivas de espiritualidad del mundo andino, Nacho. Entonces, vamos a dar inicio a este espacio de compartir. Es una conversación y ustedes también pueden participar en vivo, pueden integrarse a la charla. Estamos viendo sus comentarios en Facebook, estamos conectados también con el espacio de YouTube de Sisangu. Entonces, es un espacio libre para que puedas entrar, interactuar y aprender, también aprender juntos, Nacho. Entonces, Yachachik, pediría que por favor ingresemos primero a esta idea de lo que son los sentipensamientos, Nacho. Y vamos a ver un artículo de un compañero que escribió acerca de los sentipensamientos. Entonces, ahorita ya les estoy mostrando un artículo del Telégrafo. Igual, Yachachik, si les puedes mostrar ahí a los compañeros de Facebook. Solamente cambia la visibilidad. Entonces, este documento es del 16 de septiembre del 2020, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué son los sentipensamientos? Vamos a leer algunos extractos y vamos a conversarlo un poquito aquí con Yachachik, así que eso será un poquito el trabajo que vamos a hacer en conjunto para que todos podamos aprender un poco más acerca de qué son los sentipensamientos y cuál es esta aproximación también desde la academia, desde el mundo andino, desde las nuevas formas de pensar y de sentir, Nacho. Así que eso es lo que queremos hacer. Yachachik, tal vez es que puedes mostrarles la página del Telégrafo. Solo veo la llamada de nosotros. Ari, maipita Mashigu linchita. Te voy a pasar el enlace por interno, Nacho, para que lo puedas ver. Está por interno, está en la llamada de... Está aquí en la llamada de... Aquí está. La primera página es del Telégrafo y después ya nos metemos con el texto de Huarochiri. También te lo dejo aquí pegado. Ya, Kunanga. Ahí están los enlaces pertinentes para que nosotros podamos trabajar con esta primera aproximación al artículo del Telégrafo, Nacho. Y
La fuente, pues, está escrito este artículo por Fausto Segovia Baus. Nos dice, ¿qué son los sentipensamientos, Nacho? Así que vamos a leerlo con Yachachik y también mi persona. Vamos a ir párrafo por párrafo y también compartiendo con ustedes. Espero que tengan algunas inquietudes y que podamos aprender juntos, Nacho. Ya lo puedes ver, ¿verdad, Yachachik? ¿Ari? ¿Qué Pichucangi? Ah, estás con el micrófono apagado, Yachachik. Ari. Ah, Gisela Mashigu Alishamushka también. Capai. Qué bueno que estás aquí también. Bueno, Un ya. poquito del proceso, Nacho. Entonces, vamos entonces a chequear este tema de los sentipensamientos. Primero nos dice, es la pregunta que quedó pendiente en el ensayo anterior de Adalir, ¿no? Dice, cuando se había consultado a una audiencia sobre la pertinencia de la emoción o la razón para la toma de decisiones. La idea original fue del sociólogo Orlando Falsborda y luego fundamentada por el escritor Eduardo Galeano, quien llegó a plantear el sentimiento como una categoría que intenta atar la emoción con la razón, a través de relatos de lo cotidiano donde late el pulso del universo. Yachachik, tal vez puedes continuar con el siguiente párrafo. Yachachik, Kishpichiway, ¿puedes prender tu micrófono en la llamada? Sí, porque se te escucha en Facebook, pero no en YouTube. Ay, a veces. Ya. Sí, estaba aquí No te liada. preocupes, Machi. Katipay. Según Galeano, creador de las venas abiertas de América Latina, el libro de los abrazos y la serie de ensayos sobre las memorias como las memorias del fuego, el sentipensar es pensar con el corazón, con los sentimientos. Significa corazonar, como dicen los mayas de Chiapas. Desarrollado por el antropólogo colombiano Arturo Escobar, el sentipensamiento contrasta con la racionalidad europea, centrada en la razón o la lógica. Incluye las prácticas basadas en experiencias somáticas, emocionales e intuitivas, espirituales, místicas o oníricas. Adalid Contreras Baspineiro, boliviano, profesor de la UASB, es autor del libro Sentipensamientos de la comunicación desarrollo a la comunicación para el vivir bien. Esta obra analiza el vivir bien como una de las expresiones más emblemáticas de lo que Boaventura de Sousa Santos denomina epistemologías del sur, quien alega que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo y que muchas propuestas contienen respuestas a preguntas no respondidas. Demuestra cómo desde su cosmovisión, que entiende la espléndida existencia en la memoria de los hombres, consigo mismo, en sociedad y con la naturaleza. El Summa Camaña, Summa Causa es una propuesta comunicacional sustentada en valores y prácticas comunitarias como la reciprocidad y la complementariedad. Contreras pone al día las teorías de la comunicación para el desarrollo y sugiere un marco conceptual y metodológico para construir críticamente el vivir bien, en la certeza de que no es un paradigma para recitarlo doctrinariamente, sino para realizarlo en la vida diaria, senti sabiendo, escuchar con los sentidos, con los 5 sentidos, senti sabiendo expresarse con el corazón y la razón al mismo tiempo. Sentí sabiendo para compartir solidariamente y para convivir en comunidad. ¿Macho? Entonces, Yayachi, ¿qué te pareció el texto? ¿Qué opinas tú también, Mashigis, o Mashikuna de Facebook también? Pueden escribir un poco y compartir lo que van sintiendo, lo que van pensando.
¿Qué te pareció? Bueno, aquí yo sé que la gente que ha escrito esto es gente con mucho conocimiento y mucha sabiduría, y con la que comparto lo que dicen. Sin embargo, no sabría, no sé, tal vez habría que definir lo que entendemos por comprensión occidental del mundo, porque en mi pensamiento antes, Occidente era Europa y América del Norte y su manera de vivir. La suya no, pero después me di cuenta que nosotros también somos de Occidente porque pagamos la luz del agua, vamos a la universidad y tenemos que pagar impuestos, entonces también somos occidentales. Pero lo más no sé, me dio como como un poco más de conciencia saber que en Europa existen pueblos originarios. ¿Puedes Y compartir tu pantalla para que vean los compañeros de YouTube, de Facebook la conversación? También creo que hay que las pilas en eso. Mi cara. Sí, creo que este tema de los modos de vida que tú estás planteando, lo que él hace una crítica es al pensamiento lógico, excesivamente racional. Es decir, que todo te guías en función de que si es en el uso de la razón, ¿ya? Y es una forma de vida, ¿no? Entonces, lo que él plantea es que se hizo la desconfiguración del ser humano entre lo que siente y lo que piensa, ¿ya? Y eso es a lo que él va. Y creo que en cierta medida, como tú dices, sí habían otras formas de pensar en Europa, habían pueblos originarios en Asia también, y los hay, y en todo el mundo hay pueblos originarios. Sin embargo, lo que plantea es que este modelo, que es el que ha sido preponderante, ha sido el que más ha sobresalido sobre otros modelos, plantea el excesivo uso de la lógica y de la razón, ¿ya? Sin embargo, que no con lógica y razón puedes vivir bien, ¿ya? Sino que ahí es donde entra el tema de vamos a llegar al summa camaña, al bien vivir, al bien pensar, al bien sentir, ¿ya? Al bien hacer. Y creo que es justo lo que tú dices, ¿no? Que aunque son personas que tienen mucho bagaje cultural, realmente es un profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia, y tiene muchísimo trabajo ahí con Evo Morales y trabajos ahí con las comunidades bolivianas. También él menciona la vida comunitaria. Sin embargo, también son estos temas que se necesitan discutir en otros espacios, como conversarlos en otros espacios, porque, por ejemplo, aquí Gis está en Argentina, ¿no? Y conoce un poco del tema. No sé cómo tú le veas también, Gis. Puedes participar también si lo deseas. O Mashi Pablo, que creo que estás aquí. Entonces, pero creo que esa es un poco la idea, que el mundo occidental lo dice como excesivamente lógico, excesivamente racional, y nuestro mundo, pues no es solo eso, es también eso, porque también está el Ali Yuyay, ¿sí? Pero también está el Munay, ¿ya? Y el Yankai. Entonces eso es un poco la diferenciación. No sé cómo le ven. Entonces tal vez habría que cambiarle de definición, ¿no? En vez de pensamiento occidental, no sé, porque al final pienso que tal vez sea el pensamiento capitalista el que impone este uso de la razón y la lógica, que al final direcciona nuestra sociedad. Puede serlo, ¿no? También. Esto sería que este sea el diálogo que inicie, porque vamos a hablar acerca de documentos que llegan a esta lógica de los sentipensamientos, del sentivivir, el senti existir, ¿no? Ya no solamente entramos en el asunto de ver un documento frío y no sentirlo, ¿ya? Sino que escuchamos Huarochirí y lo vamos procesando de a poco, ¿no? Tampoco tenemos apuro de terminar todo Huarochirí en una sesión de conversación.
porque de acuerdo a los sabios, pues los sabios nos dicen que pueden pasarse vidas enteras tranquilamente estudiando Borochiri, ¿no? Así como cualquier otro texto de sabiduría de la humanidad, Nacho. Así que vamos a hacer esta lectura igual, si es que quieren, vamos a ir conversando con Sisa y mi persona, vamos a ir trabajando. ¿Le tienes abierto, Sisa, al documento? Para yo también mostrarlo en YouTube. Ari. El que estábamos viendo hace ratito. Ajá. De Mashi José Llanes del Pozo. Entonces, con Mashi José Llanes del Pozo, tal vez, no sé, si es que quieras decirnos un poquito del personaje, tal vez que tú lo conoces un poco más que yo. Un poquito, sí, le conozco un poquito. El Taita Sinchi Puyomanda. Sinchi Llanes Puyomanda. Es su nombre en quichua. Es un taita de la provincia de Bolívar que vive en Quito y ha participado en... se desmayó. Entonces, es una persona con muchísima experiencia en temas culturales, en su provincia y en Quito, en muchas provincias. Ha sido profesor de algunas universidades. También es profesor de quichua y bueno, este es su trabajo de doctorado. Creo que es su tesis de un doctorado. Creo que es importante dar esa introducción de los personajes que leemos. Estamos en la página número 53, Yachachi, ahí pues puedes mostrarlo y podemos seguirlo leyendo en conjunto los dos y ir parando de vez en cuando. Igual, compañeros que están en la llamada, los que están en Facebook, pues pueden interactuar, parar un rato, conversamos un poco. Sí, este es justo el espacio para nosotros, ¿no? Así que con confianza. Ya, Mashigo. Entonces, Kati Kayarishun, Chig Mashigo, y Kichuapi. Ya. Visión cosmológica y teológica de Huarochiri, las dos partes del mundo y el papel de los espíritus animadores. Bueno, quiero aclarar que este es un quechua antiguo, así que mi pronunciación no va a ser la más bonita. Pai ingataxi kamachirkan, hanan yauyorurin yauyomanda kimsakunga pariakata purapi killapi siruychun nishpa. Chay kimsa chungamanda hukin yacuas kita pariasca sutiuk runaka maypacham chay kimsa chunga runakuna ñatinda sunkuta llamakmanta rikurkan. Chay pacha nispa nirka. Atak manam alichu pacha, wauki. Kipankipa kay pariaka yayanchik purumankatakmi nispas rimarkan. Chay pachas tukuynin runakuna. Ari Mashigu, Nakunanga, tal vez quieres empezar tú a leerlo en español o quieres que lo lea yo. ¿Qué opinas? ¿Qué sería más? Se dice que fue el Inca también quien ordenó a 30 hombres de Ana Yauyo y de Rurin Yauyo servir a Pariacaca en la época de la luna llena, cuando los 30 hombres estaban mirando el hígado y el corazón de la llama. Uno de ellos, un yacuas llamado Kita Pariasca, dijo: «Ay de nosotros el mundo.
La suerte ya no es buena para nosotros, hermanos. En el futuro, nuestro padre, Pariacaca, será abandonado. Entonces todos los hombres dijeron, fue de hecho muy verdadero lo que nos contó el Yacuas, Quita Pariasca. Hermanos, vamos a dispersarnos ya en el mundo. La suerte no es buena. Y así se dispersaron a sus comunidades. Este es el manuscrito de Huarochirí. La primera idea que rescatamos de esta cita es la dualidad andina, reflejada en las categorías de arriba y abajo. Hanan Urin, Rurin, Rurin. Aunque the division does not necessarily coincide with any local definite duality. Salmon Manuscript. La división no coincide necesariamente con ninguna dualidad localmente definida. Será de gran utilidad para entender la organización social y mental que sobre el mundo andino o Pacha tenía la gente de Huarochirí. Cuando el Inca ordena que las dos mitades de la región sirvan al dios Pariacaca, no solamente que está respetando las creencias locales, sino acomodando también las suyas propias a la realidad de la zona conquistada. Al recordar el escribano los tiempos inmediatos a la invasión europea, piensa en la figura del pobre Yacuas, que lo único que hizo fue descifrar lo que ocurriría en un futuro cercano. Una de las señales de que el mundo ya no sería bueno para la gente era precisamente el abandono del culto de Pariacaca. Aunque al comienzo no le creyeron, tal vez porque era un pobre el que hablaba, luego de ocurridos los hechos terminaron por darle la razón. La consecuencia fue la dispersión de todos a sus comunidades. ¿Quiere decir esto que todo su mundo iba a ser destruido o solamente una parte de él? ¿Qué es lo que había quedado de la concepción de Pacha a varias décadas ya de la primera invasión europea? Si entendemos Pacha como an untranslatable word that simultaneously denotes a moment or interval in time and locus or extension in space, este es el Salomón del manuscrito de 14, una palabra intraducible, Pacha, ¿no? Que simultáneamente denota un momento o intervalo de tiempo y un locus o extensión en el espacio. Algo sin duda cambió en el mundo andino al momento de la invasión. Sin embargo, algo también continuó. De todas las categorías duales, la que persiste con mayor claridad es aquella que de la comprensión del mundo como un conjunto sexuado, donde lo masculino y lo femenino forman al eje de la relacionalidad cósmica de la que nos habla Sterman, Silverberg, basados en escritos antiguos y en etnografías sobre pueblos andinos actuales. Proponen un modelo de análisis del mundo que, según Salomón, es válido para el manuscrito de Huarochirí. Todo lo que está relacionado con la tierra, la estabilidad y la profundidad es femenino. Todo lo que tiene que ver con el agua, la altura, la movilidad es masculino. En el mundo... ¿Ari? Yo quiero comentar algo. Cuéntame. Aquí, ¿te acuerdas que ella decía que este libro lo leí hace unos años? No me acuerdo cuándo, pero lo leí hace unos años y que no me quedó nada. Pues sí se me quedó algo. Sí se me quedó algo. Porque me impresionó tanto el hecho de que fue una profecía que la gente de estos lados olvidara a Pariacaca. Me impresionó mucho eso, que fuese una profecía que se hizo y es real. Aquí tenemos las pruebas de que alguien hizo esta profecía, que desde entonces en mis rezos yo siempre le incluyo a Pariacaca. Y un día así como se me ocurrió, ¿y por qué? ¿De dónde saqué al Pariacaca? Y ya no me acordaba, porque ya está ahí, ¿no? Me acordé de eso. Y dice, si entendemos Pacha como, ¿has escuchado que
Bueno, yo no sé mucho de física, entonces no quisiera decir algo que no sea. Tal vez tú sabes más que yo. Que Einstein estaba como en esta idea de que el tiempo y el espacio deberían ser un solo concepto. O sea, debería ser, porque no es bueno que sean el tiempo y el espacio sean dos conceptos separados. Ujú. ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, realmente lo que plantea Einstein con su teoría de la relatividad general, ¿no? Entonces es justo estas relaciones que existen entre la velocidad de la luz, el tiempo y el espacio, ¿no? Y cómo a través de que la velocidad de la luz es tan impresionantemente alta, ¿no? Que puede distorsionar distorsionar el tiempo-espacio, ¿no? Esa realidad en la que nosotros nos mantenemos, ¿no? Pero más que nada, justo lo que tú planteas de cómo la física se va acercando también, eso se da en otras áreas también. Por ejemplo, lo que se ha planteado desde la teoría unificada, ¿no? De las teorías de las cuerdas, ¿no? Entonces son cuestiones de que de que nuestra realidad está realmente muy intrínseca, muy relacionada por pequeñas estructuras o por estructuras que nosotros no realmente conocemos. Es lo que plantea Pacha, ¿no? Pacha plantea esta unión, esto es algo que es intraducible, Nacho, que está entre el tiempo y el espacio, ¿no? Y que a la final lo que él dice no continúa, ¿no? ¿Y cuál fue tu experiencia, pues, incluyendo en tu espiritualidad la figura de esta deidad, Sisa? Mm, Mi mamá siempre reza en las mañanas y en las noches. Entonces, yo pensaba que es porque ella cree en Dios, no en el Dios de que nos han ¿Sí? enseñado. Pero después me di cuenta que es un hábito de todos los taitas y las mamas. Ujú. Todos los taitas y las mamás rezan en las mañanas y en las noches y lo leí en algún lugar. También lo leí y decía, mira, es por eso. Y pues no es una característica solo de los Andes, sino es universal, ¿no? Bueno, de todo el planeta Tierra, que las culturas andinas hacían afirmaciones Claro. positivas, decretos, algunas veces al día, en el caso de mi mamá, dos. Entonces, desde que está esta parte de la espiritualidad que he retomado, porque mi abuelito era un yachak, pero debe haber categorías de yachaks, ¿no? No sé en qué categoría entraba mi abuelito. Él rendía culto a todos los apus, a Taita Inti, Quillamamita. Entonces, hace unos años, mi hermano y yo comenzamos con nuestra Ujú. cosmovisión. Entonces, desde que leí este libro, Pariacaca está en mis rezos. Eh, Como, claro, inicialmente fue como, nadie se acuerda de Pariacaca, entonces yo me voy a acordar y le voy a nombrar y traer su energía hacia mí todos los días. Claro, es al final lo que tú dices, traer una afirmación o un samay, una ya a tu vida, lo que es en cierta medida lo que hace una afirmación, porque hay libros, por ejemplo, que están escritos afirmaciones científicas para la sanación. Entonces, si es que tú tienes una energía, porque hay diversos tipos de yachak, en los que recuerdo al momento está el yachak que es especialista en medicina, el yachak que es especialista en la lógica, es decir, es un pensador, que es la mauta, por ejemplo, es un pensador de alto rango, ¿no? Está también el yachak que es el que tiene contacto directo con los ayas y los amais, ¿no? Entonces es el que puede conversar, por eso es el apurimac, Nacho, es decir, el que habla con los apus, Nacho. Entonces, eso me parece a mí que entonces tu familiar tenía esa nación de ser una apurimac. Entonces, eso pues tiene lógica, ¿no? De cómo puedes tú conversar en cierta medida con estas entidades y estas fuerzas espirituales para poder vivir mejor, Nacho.
Entonces, gracias, Isa. Creo que eso pues atrae bastantes cosas interesantes a la conversación. No sé qué opinan los demás, es que quieren conversar un poco, ¿qué tal les pareció? No hay presión, si es que lo desean, pero siempre es bueno como retroalimentarnos. Es una charla y en una charla podemos fallar un poco, no lo hacemos de mala voluntad, también podemos acertar. Entonces siempre hay esa opción, ¿no? Entonces, ¿te parece que seguimos leyéndolo? Sí, está bien. Entonces nos quedamos es válido para el manuscrito de Huarochirí. Todo lo que está relacionado con la tierra, la estabilidad y la profundidad es femenino. Todo lo que tiene que ver con el agua, la altura y la movilidad es masculino. El mundo es uno solo desde el valle femenino hasta la altura masculina. Eso es un manuscrito del autor Salomón. ¿Qué te pasa? Una serie de metáforas desfilan por el texto llevado al lector, no a la profundización del enigma, sino a su solución. Cada metáfora de nuestro texto no será más que, en palabras de Ricord, una innovación semántica gracias a la cual se establece una nueva pertinencia, una nueva congruencia que hace posible que la expresión funcione como un todo. Cuando leemos que el agua sube del mar hasta el río de leche o Vía Láctea y baja desde allí a la tierra en forma de lluvia fecunda, estamos frente a una metáfora. La innovación semántica se entenderá mejor cuando analicemos todo el pasaje. La constelación. La constelación que llamamos Yacana, el Kamak de las llamas, camina por medio del cielo. Se dice que la Yacana anda en medio de un río. Se dice que la Yacana solía beber el agua de cualquier manantial y si un hombre en su suerte tenía aventura, caía sobre él, mientras con su enorme cantidad de lana aplastaba al hombre. Otros hombres arrancaban su lana. Si no tenía llamas, el hombre afortunado compraba unas luego y adoraba a esta lana de la Yacana en el mismo lugar donde le habían visto y arrancado. Compraba una llama hembra y un macho. Solo a partir de estas dos, sus llamas llegaban a ser casi 2,000 o 3,000. A medianoche, sin que nadie lo sepa, esta Yacana bebe toda el agua del mar. De no hacerlo inmediatamente, el mar inundaría nuestro mundo entero. Esto es de Taylor, 425-427. Mashi, también hay un compañero que es historiador, nos contó sobre una constelación en forma de llama, entonces tal vez sea esta, ¿no? Sí, a mí me hace mucha metáfora, por ejemplo, con el aparecimiento de los diversos diluvios que hay en las diversas culturas. En la cultura hindú hay se plantea que la Vía Láctea está formada por agua que trae el señor Shiva, que trajo el señor Shiva al río Ganges, y de ahí nace toda la vida de la tierra. Entonces es bien interesante también cómo estos mitos tienen un símil con el agua y nuestra necesidad de conectarnos con el agua y con la tierra. Sí, este compañero decía que en Perú había un mito sobre un pastorcito y una llama. Uh-huh. Y que era como el cuento más conocido, ¿no? De ese territorio. Y también tengo una amiga que estaba intentando sacar un producto y me estaba pidiendo que le diga cosas sobre cosmovisión andina, ¿no? Y me decía, es que los tejedores de ahora tejen los mismos dibujos de siempre y no cambian, no innovan nunca, no sacan nuevos diseños y es siempre la llama. Yeah. Entonces, así como vamos a progresar, no, eso es lo que una amiga de ella le había dicho, así como vamos a
¿cómo va a progresar el tejedor, el diseñador andino si siempre está haciendo lo mismo? Solo la llama. Entonces yo le contaba esto que me dijo el compañero, que cuando unos estudiosos, no sé, se ponen a investigar sobre este cuento de la llamita y se dan cuenta que la llamita en realidad hacía referencia a una constelación. Y imagínate, estos tejedores están infinitamente reproduciendo esa información en sus tejidos con la llamita que tanto, o sea, está como ya desgastada, ¿no? La llamita en los sacos. Y como no sé, tal vez en algún momento dejen, aunque creo que no, de tejer la llamita y esta información sobre una constelación. Tal vez esta es la yacana, ¿no? Sí, me parece como válido también, porque acuérdate que se tenía un registro en la cultura, ¿no? En las vasijas, en los tejidos, y los tejidos son más que tejidos, son justo ese tipo de información que se va guardando en las culturas, ¿no? La representación de los astros, la representación de la Vía Láctea, ¿no? De los ciclos, del ciclo agrícola, ¿no? Pero es bien bonito que realmente se dé esa complementariedad. Ahora... Sí, eso de los tejidos es interesante, es súper interesante porque una vez estábamos en una ceremonia con mi hermana y como parte de la información de la ceremonia que estaba llegando era porque me estaba viendo bien la faja, me concentré tanto en mi faja y dije, esto podría ser música, esto es información. Y meses después, un chico publica un libro de cómo sacó canciones de unas fajas. Sacó 4 canciones, la faja es una partitura. Y hay un tipo de fajas, ¿no? No todas las fajas. Entonces decía, mira, esto de la vestimenta, los tejidos es algo súper, súper, súper interesante que no sabemos aprovechar. Katy, ya. Cari. Te toca, ¿verdad? Yacana. Año. Yacana, el Kamak, la fuerza animadora de las llamas, que camina por medio del cielo, en medio de un río, y que baja de allí para beber agua, es la parte masculina de arriba, el agua, que luego debe ser absorbida desde el mar. Baja la parte femenina de abajo, la tierra, para producir el beneficio de la producción de la lana. Tanto Salomón, manuscrito 132-123, como Taylor resaltan las anotaciones de Polo de Ondegardo y Bernabé Cobo sobre las creencias en las estrellas y su culto. Parece ser que los andinos creían que tanto los animales como los pájaros en la tierra tenían su similar en el cielo, el cual era el encargado de animarles y protegerles. De allí la necesidad de ofrecer los sacrificios en un culto que era diferenciado y que dependía tanto de la adscripción étnica como de la creencia misma. No todos podían ver todos los elementos celestiales y no todos creían lo mismo. Las estrellas asimismo servían como medio para leer el futuro, de donde se deduce que Pacha, como ya hemos dicho, tenía relación con la suerte. Ya, claro, entonces hay esta noción de la suerte, esta noción del destino, tal vez un poco, que está evidenciado en las estrellas, Nacho. Entonces es todo un proceso que tiene una connotación bastante grande, ¿no? Me pareció bonito esto que aclaró, ¿no? De cómo se da ese proceso de cuidado, ¿no? Del tamak, de la fuerza que anima, ¿no? Porque al final, si es que algo anima a algo, es porque lo cuida, ¿no? Creo que ese kamak también está metido en el quichua. Y también este tema de que
la persona tiene que creer en lo mismo, ¿no? Y conectarse con los elementos celestiales. Entonces, continúa, dice el do masculino, además está relacionado con los montes, el nevado, y entre ellos el mayor, el nevado Pariacaca. Es venerado porque de ahí viene el agua. El agua puede tornarse muy violenta. Un ejemplo lo tenemos, ahí, vamos tal vez a leerlo, en 23, que nos habla del juego de poderes entre los incas y los demás pueblos. Ante la sublevación de algunas comunidades, el inca Tupac Yupanqui pide ayuda a todas las huacas, a los cuales había servido con oro, plata y comida. Si no le ayudaban, haría quemar a todos. Aunque a la reunión había asistido también el poderoso Pachacamac, este no quería actuar. Solamente hacía alarde de su poder ante el silencio de todos. Macahuiza, el enviado de Pariacaca, es el que se compromete a derrotar a los rebeldes. Como todos los demás huacas se callaron, Macahuiza empezó a hablar. Oh Inga Sol, yo voy a ir allá. Tú permanecerás en las proximidades en una tienda bien instalada y señalada. En un mínimo de tiempo voy a conquistarlos a todos para ti. Lo transportaron hacia la cima de un cerrito. Allí, Macahuiza, el hijo de Pariacaca, comenzó poco a poco a caer en forma de lluvia, atacándoles con los rayos. Aumentó la lluvia y así creó quebradas que por todas partes y arrastró a todos los miembros de todas estas comunidades con sus aguas torrenciales. Aniquiló a los curacas principales y a los hombres valentones, con sus rayos. Si hubiera querido, hubiera aniquilado a todos. Macahuiza aparece como el hado fuerte, de arriba, que por medio del agua y de todas sus manifestaciones destruye a los rebeldes de la parte de abajo. Como ya sabemos, estas categorías no se refieren necesariamente a lugares físicos. La majestad, la autoridad y el poder de Pariacaca han quedado una vez más puestos de manifiesto. Como agradecimiento, el Inca se convierte en huasca o bailarín del dios Pariacaca. ¿Quién se convirtió en bailarín? El Inca. ¿Cuál Inca? El Inca, Tupac Yupanqui, ¿no? Porque él es el que mandó el que le dijo la Ah, sí, ¿no? Es verdad. Sí, yo tengo déficit de atención. Vamos a ir viviendo. Cuando leímos que Yacana absorbía el mar, comprendimos que el agua no viene solamente de las partes físicamente altas. De hecho, una de las aguas asociada con el mar. Se trata del dios Pachacamac, el mismo que en la reunión de dioses hacía alarde de su poder. El significado literal del nombre del dios es precisamente animador del mundo. Se dice que cuando los incas estaban en las tierras altas, celebraban el culto del sol al que adoraban en su santuario del Titicaca, diciendo, es este quien nos ha animado a nosotros los incas. Cuando estaban en las tierras bajas, adoraban a Pachacamac, diciendo, es este quien nos ha animado a nosotros los incas. Solo a esos dos huacas adoraban por encima de todos los demás, enriqueciéndolos y embelleciéndolos con sus ofrendas de plata y oro. Disponían de varios centenares de hombres para servirles como llamas y colocaban las llamas dedicadas a su culto en las tierras de todas las comunidades en su también las llamas dedicadas al culto de Pachacamac por hombres de la comunidad de los Checas. Esto es de Taylor 329. En pago por esta protección, la gente ofrecía a estos dioses muchos sacrificios de llamas. De los dos dioses, sin embargo, el más conocido y famoso era Pachacamac. Este dios, junto con los dioses asociados con el lago Titicaca, ponen los límites de la tierra y de los dominios incas.
Estos referentes además refuerzan la idea de las dos partes del mundo. La parte de arriba asociada con el Titicaca y la parte de abajo asociada con Pachacamac. Así que lo que pensamos, los incas creían que los límites de la tierra se encontraban en el Titicaca y por la parte del mar en las tierras de los Pachacamac. Más allá no había otras tierras, no había más nada. Es quizá a causa de esta creencia que adoraban a estas dos huacas más que a todos los demás y levantaron una imagen del sol en las proximidades de Pachacamac de abajo y hasta hoy se llama ese lugar Punchau Cancha, Cancha del Sol. Cancha del día. Punchau Cancha. O bueno, en quichua de acá. El tema de los sacrificios humanos no está ausente en la región. Las personas escogidas para el sacrificio debían ser particularmente hermosas. Taylor dice textualmente, las víctimas según los procesos de idolatrías debían ser sumamente hermosas y sin mancha. El recuerdo de los sacrificios humanos esenciales para la prosperidad de la agricultura está todavía vivo en las tradiciones populares yaoyinas. Ya, ¿Tú qué piensas, Mashi, esto de los sacrificios? bueno, los sacrificios humanos realmente tienen que ver mucho con el sistema cultural y eso es complejo. Hablar de una cultura es algo complejo porque ahí entra mucho el tema ético, el tema de los valores que están ahí, pero no lo sé. Para algunas personas la muerte tiene un contexto sagrado, ¿no? Un contexto ritual. Los japoneses hacen su harakiri, ¿no? Hacen su muerte asistida. Entonces, mira también cómo está esta muerte. Esta muerte está asistida ¿para qué? Para producir prosperidad en la tierra, ¿no? Bueno, pues puede ser para estas personas, para muchas personas un tema bastante extraño, ¿no? Sí, está como, claro, la muerte es parte de la vida. Pues claro, sobre todo en estos tiempos le tenemos mucho miedo a la muerte. Entonces, sí, es algo complejo de entender, pero también en la mitología de los nativos americanos hay un mito, hay un mito, ¿no?, que cuenta sobre una comunidad que está siendo devastada por una enfermedad y la hija del yachak de la comunidad, que es una mujer espiritualmente muy fuerte, muy completa. Es una persona, se diría, buena, ¿no? Entonces ella decide sacrificar su vida para que su comunidad vuelva a sanar. Sí. Tiene sentido, y aquí también como te dicen, ¿no? De que es una mujer, es una persona hermosa, ¿no? Es una persona sin mancha. Sí, hermosa espiritualmente. Por supuesto, suma, que en ese sentido. Y también, quién sabe, también en el sentido físico también, porque no se sataniza lo físico tampoco, ¿no? Sino que para ese contexto también lo que está adentro está afuera, lo que está afuera está adentro, ¿no? Entonces son los principios herméticos también que están metidos en esta visión. Por supuesto, una persona que tiene un buen pensamiento también. Sí, y justo el otro día estaba viendo en TikTok un video y es un señor, es un señor español, ¿no?, que está de cierta manera mofándose de los pueblos originarios del norte. Tal vez no lo hice intencionalmente, pero para mí sí salen algunas reflexiones, ¿no? Como
el video trataba de que el hermano menor, siempre sacrifican al hermano menor o al hermano del medio, no sé. Y pues ellos resaltaron características de los pueblos originarios del norte, ¿no? Y como en esta sociedad el sacrificio humano es vista como una barbarie, algo que los indios salvajes hacían como los aztecas, que está mal llamarles aztecas porque ellos son náhuatl. Realmente sí. Entonces, como esa visión que tiene la sociedad de ciertas prácticas que no, claro, son difíciles de entender. Sí, por eso te digo que lamentablemente se entran a otro contexto cultural. Por eso es que no se logra entender esto. A ver, ¿cómo se hacía en la colonia también para apaciguar la furia de los volcanes o la furia que pasaban aquí en Quito, ¿no? Teníamos también hay una connotación cultural ahí necesaria. Entonces, creo que podemos hacer una revisión de nuevo del texto y que algunos de ustedes quieren comentar alguna cosa. También es bienvenida su plática, Mashi Giselle, Mashi María Belén, Alicia Musta. Ya, justo es esto, ¿no? Cómo la gente tiende a burlarse de lo que no conoce, ¿sí? Porque si es que no lo conoces, te da miedo, te da sustos. Entonces viene este mecanismo como de... Es un mecanismo de supervivencia burlarte de las cosas, ¿no? Es solamente evadir la realidad porque no la entiendes. Entonces la disminuyes como si que fuera algo de salvajes. Pero, a ver, el rey español no se bañaba todos los días. En Centroamérica, los nativos centroamericanos se bañaban todos los días. Era de sus ritos de purificación diario, ¿no? Para evitar enfermedades. Tenían acueductos, conocían muchas cosas de la cultura, muchas cosas de la salud. Entonces esas cosas son relevantes entender, ¿no? En un contexto cultural más amplio, pero no le pidas pues eso a una persona que está haciendo un video de TikTok, ¿no? Que tiene que parece que cuyo principal afán es tener 100 seguidores, ¿no? Entonces, si es que me burlo de alguien, pues capaz que me siguen más. Entonces, tú no te burlas de la gente, tú enseñas Kitchen, tú no tienes miles de seguidores tampoco en TikTok, entonces no. Es otra la lógica, Nacho. Entonces, yo creo que ese es el tema. No sé qué opinan los demás también, que es importante ir conversando, pensando, ¿no? Es justo también. Entonces, si quieres regresamos al texto y continuamos viendo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Te acuerdas? En pago por esta protección. Pago por esta protección. La página 57. Página 57. ¿Ya? ¿En qué parte? ¿En qué párrafo? Justo al inicio de la página. Ajá. Entonces, ¿te toca o me toca? No me acuerdo. Entonces vamos. Dale, continúa, Katy País. En pago por esta protección, la gente ofrecía a estos dioses muchos sacrificios de llamas. De los dos dioses, sin embargo, el más conocido fue... eso ya leímos. Sí, ya leímos. El tema de los sacrificios. Todos los años le ofrecían a Capac Ucha, sacrificándole gente de todas las provincias del Tahuantinsuyo, mujeres y hombres. Cuando llegaban a Pachacamac, enterraban vivas a las víctimas de este Capac Ucha diciendo: helos aquí, te los ofrezco, padre. De la misma manera, le ofrecían oro y plata y no dejaban de sacrificarle llamas y de hacerle ofrendas de bebida y comida en la época de la luna llena. Esta parte de la época de la luna llena me hace acuerdo al catequillado, ¿no? Que justo en la luna llena es donde se tiene que hacer ese proceso de iniciación del mundo Quitukar. Pero sí, mira que de todo el Tahuantinsuyo se ofrecía a mujeres y hombres, Nacho. Entonces es bien interesante ese punto, ¿no?
Dice, el Capac Ucha, según Taylor, era la obligación ritual de máximo esplendor. De la circunstancia de no cumplir con esta obligación se derivó el significado actual de Ucha, que es pecado. Algo muy relevante para nuestros análisis es la relación que estos dioses principales tenían con el agua. De acuerdo con la división que hemos adoptado como eje de estudio de este capítulo, entonces el agua está asociada con el poder masculino. Sin embargo, la otra parte, la femenina, también está presente cuando es la tierra, es decir, el mundo, Pacha, el que está necesitado del agua y de sus beneficios. ¿Qué te parece esa visión? Yo creo que igual ahí habría como investigar bien, o sea, ¿qué entendían los pueblos originarios de esa época, ¿no? Como masculino o femenino, porque yo pienso que no debe ser lo mismo de lo que hoy pensamos como femenino o masculino, como energía, porque claro, la parte física es algo bastante preciso. Ni tan preciso, no, sí, como precisa, físicamente es preciso, pero la parte masculina no sabría. Uh-huh. Bueno, realmente es que ahí justo dices algo muy particular, que es lamentablemente todo este conjunto de mal entendimiento que tenemos hasta de la misma palabra pecado. Pecado significa olvido, ¿ya? Y yéndote etimológicamente al significado de olvido, tiene sentido con lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque estás olvidándote entregar lo mejor que tú tienes a la divinidad. ¿Nacho? Y ya no lo veas con el tema del sacrificio humano, sino que si es que tú te conectas y haces lo mejor que puedes y ese trabajo lo llevas y lo ofreces, y realmente lo ofrendas a los apus, a los ayas, ¿no? Eso te va a ir bien, ¿ya? Pero porque tú olvidas, porque tú cometes el pecado, es decir, el olvido, lamentablemente todos tus esfuerzos no están alineados con una fuerza superior. ¿Nacho? Y eso... Aquí. Sí. Esto de Jucha igual no me cuadra, porque Jucha, fonológicamente la J y la K están bastante cerca, ¿no? Entonces, muchas palabras que nosotros decimos con la H, jiwa, en otros lados pueden decir kiwa, entonces, y es lo mismo, que fonológicamente están bastante relacionados. Entonces, Jucha sería cucha. Entonces, todavía no entiendo cuál es el enlace, ¿no? Entre el pecado como cucha y cucha, que es la laguna. Tú me hablaste de etimología del castellano, pecado, que significa olvido. Y Jucha está relacionado con Cucha, la laguna, entonces, ¿cómo sería? Tal vez no es ese Cucha, ¿no? Tal vez eso es... que eso es el mismo problema, sí, ¿no? Donde no se puede hablar de lo mismo, siempre hay un cambio, ¿no? Sí. Pero lo que te dice etimológicamente, y basándose en Huarochiri mismo, te dice que es un olvido. Es decir, tú cometes una jucha cuando no entregas al familiar a un sacrificio, Nacho. Es un olvido. Es como no prestar atención a lo que tienes que hacer. Es como tu obligación, Nacho, en ese sentido. Es un poquito raro. Alituta. María Belén, ¿quieres decir algo? Alituta Mashi, ¿cómo están? En esta pregunta me voy a aportar un poquito tal vez lo que decía, ¿no? Acerca de la pronunciación o tal vez fonológico, donde tal vez no comparten la misma etimología, aunque las palabras puedan sonar casi parecidas.
significado tal vez. Porque sucede, no sé, yo ahorita estoy como pensando en la lingüística, ¿no? También Marco decía la semana pasada con esta palabra de Rimanaya, ¿no? Que puede significar cómo estás, a cómo puede significar hola. Entonces, en el quichua yo estoy ahora comprendiendo, escuchándoles a ustedes. Está un poquito Diferentes cortado. contextos cambian. Ay, O sea, de lo poquito que avancé a escucharle, decía que el hecho de que se parezcan fonológicamente no tengan un parecido, pero en el quichua sí. De hecho en castellano también, ¿no? Como los sonidos. Los sonidos, desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, estamos a contacto con sonidos que indican una energía, indican un cierto tono de voz y una intención. Entonces, todos esos sonidos son los que estamos absorbiendo desde que estamos en el vientre de nuestras mamás. Y pues cuando una niña, un niño escucha palabras que no sabe qué significan, asocia sonidos. Y es así como funciona el cerebro humano. Yo me acuerdo cuando la primera vez que escuché la palabra homosexual. Y pues como de niña yo escuchaba mucho la televisión, veía mucho la televisión, sabía a lo que la gente refería como sexo. Y cuando escuché la palabra homosexual, yo dije, es algo relacionado al sexo. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro de una niña, de un niño? Funciona así. Y ciertas relaciones en unas palabras y otras es real. Uh-huh. O cómo se las direcciona para que inconscientemente tenga ese entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, indígena, indigente. A mí de niña también me sonaba feo la palabra indígena. Me sonaba como de India, del país. A mí me sonaba como algo feo. Indígena, a mi mamá, incluso a mi mamá también le suena algo feo. Y ella no le gusta decir indígena. Uh-huh. Entonces, runa. Y pues sí, no conozco tanto a fondo el castellano lingüísticamente, pero de lo que he estudiado el quichua, sí. La fonología tiene mucho que ver también en su concepto y en su significado. Sí, por eso es que es difícil como definir una cosa con otra, ¿ya? No se puede definir una idea con otra idea. Entonces se necesita una conversación de ideas, sí, pero una cosa es diferente a la otra, ¿no? Pero hay necesidad de conversar entre todos, ¿no? Por eso es que iniciamos esta charla con sentipensamientos, ¿no? Con eso que nos traía, pues, Adalil, ¿no? Ok, leamos, pero también vamos sintiendo qué es lo que va pasando. Y ahí Sisa, pues, hace un ejercicio muy bonito de, oye, sí, yo tenía esta idea, ¿no? De cuando era niña, ¿no? Entonces, eso es justo el sentipensar. ¿Por qué no podemos cambiar el patrón? Es decir, hacer que la persona no se asocie con el indigente, sino que se asocie con una cultura tan grandota que es la India, ¿no? Es la mama de muchas culturas, realmente la India, y es realmente donde querían ir los españoles, querían ir a las Indias, ¿no? Pero es realmente que
que tú digas que eres de India, eso no es ningún insulto, eso es un honor, es una cultura tremendamente fuerte en el planeta, ¿no? Con millones de avances, ¿no? Y sabios y sabias en todos los tiempos, en todos los espacios, ¿no? Concebidos por la humanidad. Entonces, ¿cómo yo me voy a sentir mal por eso, no? Yo digo, gracias, ¿no? Entonces, esa es justo la transición que queremos que tengan nuestras generaciones, ¿no? Que puedan criticar las cosas de otra forma, ni siquiera criticar, sino ver las cosas de otra forma. Entonces, Isaú, ¿qué te parece? ¿Cómo le sientes al espacio? ¿Cómo se encuentran ustedes también? Si es que quieren, podemos continuar. No sé si es que tú quieras continuar, Isaú, o cómo le ves. Si es que quieres que, no sé, podemos parar y verlo otro momento. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? O sea, está chévere reflexionar con otras personas sobre, es que es como dice ahí en el texto que estamos leyendo, da para un montón de reflexiones los manuscritos de Huarochirí. Saca mucho, realmente. Sí, yo creo que habría que sacarle algo, no sé, algo concreto de aquí. No sé cómo anotar ideas principales y desarrollarlas, no sé. Podemos hacer ese ejercicio hasta ahorita con todo lo que hemos leído, ¿no? Realmente nos está planteando esta necesidad de esta interrelación entre lo masculino y lo femenino, que nuestra ancestralidad, los incas también, como parte de nuestros ancestros, también las personas que vivían en nuestras tierras antes de los incas también son nuestros ancestros, ¿no? Plantean que tenían dos divinidades, ¿no? Primero los que estaban en el lago Titicaca, ¿no? Y después los que estaban abajo, con Pachacamac, ¿no? Entonces, esas dos huacas estaban ahí muy alineadas con ellos. Eso es lo que nos plantea el texto en general. Y también nos va diciendo que a las huacas se les da lo mejor, ¿ya? Si es que era un sacrificio humano, era una persona con cualidades muy especiales y que era una especie de honor que tú entregues un familiar, ¿sí? Y que era una especie de falta grave no hacerlo, no cumplirlo, porque en ese contexto social, en esa cultura en particular, era algo muy especial y muy importante no para la familia de esa persona, sino para todito el grupo social, ¿ya? Y es ahí importante, ¿no? La importancia de la comunidad, ¿ya? Entonces también hablamos de los yachaks, ¿no? Que traen la fuerza de los astros, ¿no? Que pueden hablar, ¿no? Con la divinidad, ¿no? Y también traer esa fuerza a nuestras vidas. Tal vez le quieres aumentar algo más, Mashigu. Eso es lo que yo me acuerdo. Y tal vez hacer ese ejercicio. Sí, bueno, como la parte de la masculinidad, tal vez no es mi trabajo hacer eso, tal vez es el trabajo de un hombre, pero exactamente, como intentar estudiar, ¿no? Como en la antigüedad la gente que tenía una espiritualidad mucho más desarrollada entendía la masculinidad, porque en Inti Raymi, por ejemplo, se sienten muchas energías y dicen, por ejemplo, que el 28 de junio es San Pedro y es el Día de los Hombres. Es el Día de los Hombres y el día siguiente, que es Santa Lucía, creo, es el Día de las Mujeres. Entonces, yo sé que la gente de ahí está reproduciendo un evento cultural de la misma manera desde hace mucho tiempo, pero no sé, tengo como la sensación de que hubo un cambio en algún momento y es lo que hoy es. Entonces, tengo la sensación de que en algún momento adoptaron alguna característica que tal vez no era de aquí, porque las mujeres en Cotacachi no bailan los 5 días o 4 días, ya no me acuerdo cuántos días eran, solamente bailan el día de las mujeres. Pero eso está relacionado a un comportamiento, o sea,
como de opresión de la mujer, sí, porque la mujer tiene ganas de bailar, pero no baila por temor a lo que diga la gente. Y entonces cuando vamos ahí con mis grupos, con mis amigas a bailar, las abuelitas se contentan de vernos bailar porque dicen, a mí me dijo una abuelita, no me dijo, baila con gusto todo lo que puedas, porque ella tenía ganas de bailar, pero no lo hacía. Entonces, no sé, hay como algo que no me cuadra entre lo que hoy entendemos como masculinidad y feminidad. Es difícil acercarse a un pensamiento en base a otro. El mundo que ha dividido mucho este esquema de lo masculino y de lo femenino, pues tal vez no en un sentido armónico, es lo que tiende a rozar, ¿no? Con nuestra visión de la complementariedad de lo masculino y de lo femenino. Y donde realmente lo masculino se vuelve femenino, ¿sí? Porque el agua, que es elemento de por sí masculino, que tiene movilidad, entra a la tierra, ¿no? Y produce la fertilidad. Es justo por eso que se necesita rever las cosas. Las comunidades no se han adaptado a muchas cosas, hay mucho sincretismo, es cierto, pero también se mantiene esta noción de, oye, la divinidad es femenina también, pues, ¿ya? Sí, y por eso en los lugares donde se ha metido muchísimo el cristianismo, el catolicismo, pues se le tiene un fervor tremendo a la Virgen, ¿no? Y es justo, y a San Pedro, por ejemplo, yo vivo cerca de un pueblo que se llama San Pedro, Tahuad, y está el Día de la Virgen, está el Día de San Pedro. Entonces es impresionante cómo la gente también tiene por dentro esa noción de conectarse con lo femenino y con lo masculino. Eso tal vez lo que Huarochirí nos quiere como permitir entender, que tal vez cuando están en la procesión de la Virgen, pues están todos conectándose con la energía femenina realmente, ¿no? No necesariamente con una figura que representa una cultura extraña o extranjera, sino con la fuerza de la madre tierra, ¿no? O con la fuerza del Taita Agua, de la montaña, ¿no? A través de San Pedro. Y eso es muy bonito, pues tratar de entender que no hay necesidad de romper y golpearse, ¿no? Sino complementariedad, ¿ya? ¿Yo qué saco? Sí, destruyendo a la mujer. Es que saca la mujer destruyendo al hombre, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, realmente existe complementariedad y paz y tranquilidad si es que hay ese diálogo, ¿no? Que está en la naturaleza, ¿ya? Sí. Bueno, lo último que quería decir es que igual como se les quiere reconocer con una energía, ¿no? A los elementos, con el agua, la tierra. Y por ejemplo, aquí en Imbabura, el fuego es mama, entonces es femenino. Pero en Perú, en ciertas zonas del Perú, no es mama, es taita. Entonces, y cada zona varía de zona en zona. No me acuerdo en dónde escuché que le decían Guaira Mama, mientras que para mí aquí siempre ha sido Taita Guaira. Ahí. Yo en cambio he escuchado que todas son abuelas. Yeah. Entonces son visiones ahí de los diversos pueblos, ¿no? Que creo que también entienden esa forma, ¿no? De ver qué es masculino, qué es femenino, en función también de su vida diaria, ¿no? A ver, ¿el fuego tiene aspectos masculinos y aspectos femeninos? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, el fuego puede ser un conductor de energía, ¿para qué? Para calentar los alimentos, para cocinar, ¿ahí? O el fuego puede dispersarse para destruir. Entonces, movilizarse, tomar esa fuerza, podrías decirlo con lo que acabé de leer de Huarochirí, esa fuerza como masculina de movimiento, ¿no? Entonces, volverse un taita, ¿no? Entonces, y también puede ser una mama,
conservación de energía, ¿no? Cuidado, ¿no? Entonces, creo que están ambas cosas relacionadas. La naturaleza de por sí ya tiene todo eso, ¿no? Equilibradito, tranquilito, sin problemas, sin decir, oye, esto es macho, esto es hembra, ya, sino que ya de por sí es algo que se siente, ¿no? Por eso es que justo ese es un ejercicio de sentir. Y nosotros somos toditos estos elementos, ¿no? Nosotros somos fuego, somos aire, somos viento, somos espacio. Y bueno, también las culturas orientales nos dicen que somos conciencia, ¿ya? Y la conciencia plantea en ellos como un elemento, ¿ya? Que igual que este cuerpito está formado por tierra, ¿sí? Por ashta, también tiene conciencia. Entonces eso es también lo que plantean los compañeros, ¿no? Dentro de esta visión pequeña que hemos hecho de Huarochiri. Hemos pasado 1 hora 17 minutos. ¿Qué te parece, Sisa? Está bueno y podríamos seguir, ¿no? Sí, creo que sí podríamos seguir. Bueno, quisiéramos tener algunos comentarios. Vamos a dejar señalada la hoja en la cual nos quedamos. Creo que fue un bonito ejercicio, un ejercicio productivo, trabajarlo. Estamos en la página 57 y nos hemos quedado en donde dice que todos los años le ofrecían a Capa Cucha sacrificándole gente de todas las provincias del Tahuantinsuyo, hombres, mujeres. Cuando llegaba a Pachacama, enterraban vivas a las víctimas de ese Capa Cucha diciendo, helos aquí, te los ofrezco, padre. De la misma manera le ofrecían oro, plata y no dejaban de sacrificarle llamas y de hacerle ofrendas de bebida y comida en la época de la luna llena. Hasta ahí nos hemos quedado. ¿Nacho? Muy norios estamos. ¿Por qué dices? Está chévere, está chévere. Bueno, ojalá. Sí. Yo creo que hay que sacar algo, Sí. algo concreto Pero, de aquí. No entiendo bien, pero... ¿cómo dicen los quitus, por ejemplo, en lo que estaba leyendo acerca del libro del Corazonar de Patricio Guerrero? Él dice, miren, los quitus caras lo que dicen es, toda reunión tiene que comenzar con música, ¿ya? De ahí se tiene que ir desarrollando, y justo creo que es lo que tú planteas, Machi, que es como llevarte algo que tú puedas procesar y puedas compartir, ¿ya? Y eso es lo que a la final te va a construir, ¿no? Y sí te entiendo el ejercicio de ir viendo, de ir escribiendo, tal vez ir conversando también, pero creo que de por sí ya activaste memoria, Sisa, que son cosas que tú ya habías estudiado, pero tal vez estás dándote la vuelta al churro, ¿no? Sí, viste con una forma de conciencia, viste lo que acabaste de leer, pero ya pasó un tiempito y estamos dando la otra vuelta al churro, ¿no? Y estás en lo mismo documento, pero ya con otra conciencia, con otros ojos, con otro sentir. ¿Ya? Ya has pasado algunas cosas, ya te han pasado algunas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces la vida ha hecho cosas, cambios en ti, en todos nosotros, entonces esta información tiene otras cosas que entregarte, ¿ya? Ya no es lo mismo que hace algunos años. Tal vez eso también hay que sentir, que esto no es un ejercicio de la racionalidad, no es un ejercicio de solamente... ¿Es lógico o no es lógico? ¿Es lógico que voten gente al fuego? ¿Es lógico que sacrifiquen a sus familiares? No. También que llegues al sentir, ¿ya? ¿Por qué esta situación era algo honorífico? ¿Por qué era algo sagrado? Porque le estás dando a un apu, a un ser sagrado, un sacrificio querido. Un hijo es algo apreciadísimo, ¿ya? Es demasiado valioso, demasiado sagrado, ¿sí? El tema de la palabra Wilkie, ¿no? Entonces eso es justo la guagua de Sisa, pues se llama Wilkie, ¿no? Sagrado, ¿no? Entonces eso me parece interesante también que Sisa tenga todo ese contexto también en su familia, ¿no, Chu? ¿Querías decir algo? Una vez estábamos en el Taita Imbabura en una ceremonia y yo tenía un miedo que el Taita Imbabura me pida a mi hija. Y yo decía, ahí sí voy a pecar. Es que imagínate en estas épocas, no, pues ya es otra cosa. Ya más digo, Cona, qué chévere, estuvo chévere. Ojalá más Cuna que ustedes les haya interesado. Estamos como casi leyendo la Biblia de los pueblos originarios de esta parte, porque los textos de Huarochiri son uno de los pocos textos, diría más, que antiguos,
Fue escrito como en 1600, ¿no? Como en 1600, por ahí fue escrito. Recopilado. Ujú. Yupaychani mashiwakuna shunqumanta yupaychani kaypi kaymanta kaypi kumbashkamanta shina ñukanchik willkaymanta ashtawan yachakushpa katipashunchik shinallata runa ñawpa kawsaymanta yachakushpa katishunchik. A veces, bueno, cuando yo era adolescente yo quería saber, ¿no?, muchas cosas sobre por qué me ponían anaco y por qué decían que somos runas o indígenas, pero no hablaba quichua, y entonces, no sé, tal vez hay jóvenes, hay personas, mujeres, hombres que también estén en ese camino de descubrir qué son, y pienso que compartir estas cosas es muy importante. Por cultura general saber, ¿no?, también, porque es nuestro territorio saber, y también porque habemos personas que estamos en una búsqueda o haciendo trabajos internos, y esto ayuda mucho saber sobre uno mismo, y somos parte de eso. Espero, Mashikuna, que para ustedes también así haya sido interesante. Podamos tal vez en otra ocasión comentar o hablar de sus experiencias que están relacionadas con el texto que estamos leyendo. Y en los próximos sábados iremos topando otras temáticas también. Chaylla mashigukuna tukushunwan yupaychapani. Si alguien quiere preguntar algo, porque tal vez no introducimos mashi, no dijimos los textos de Huarochiri, qué son, y nada, nos pusimos a leer nomás. Pero bueno, estamos aquí para aprender juntos. Y Mashi Gisela levantó la manito. Alito Tamashi. Alituta, Yachachi, ¿por qué algunos todavía se siguen identificando con la palabra indio? ¿Y por qué cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo les digo, pero, o sea, usted no es indio, usted pertenece a los pueblos, que se ofende cuando uno dice esa corrección, siendo, yo sé que no soy indígena o runa, pero lo veo desde mi perspectiva, así que no sería correcto decirles así. Bueno, y ellos están acostumbrados que siempre les dicen indio, entonces como que me quedo como que no sé qué decir o qué pensar. Allá en Argentina. No, antes cuando tenía mi Facebook solía escribirme con varias personas de pueblos originarios y tuve roces por ese tema con varios. Ah, ya.
que ellos se autoidentificaban como indios. Es que me dijeron en varias oportunidades que ellos ya están acostumbrados a que les digan indio. Entonces, como que yo creo que debería, ya es el momento como para decir, no, hay que decir las cosas como son. No son indios. Más allá que no es una ofensa ser indio, pero creo que usted dice que, o sea, como usted dijo, que son runas, ¿verdad? ¿Así está correcto? Sí, bueno, en realidad, sí, a mí, yo soy runa y pues la gente como quiera definirme, bueno, no sabría bien, pero yo desde a mí, yo me defino runa, pero eso es después de un caminito, ¿no? De investigar qué es lo que soy y qué es lo que quiero ser. Entonces, pero también, o sea, es bastante complejo porque todos somos diferentes y tenemos perspectivas y vivencias diferentes. Entonces, hay mucha gente que dice, yo soy orgullosa de ser indígena. Puede haber gente que dice, yo soy orgullosa de ser india o indio. Y pues, en su visión está bien. Habrá un momento en el que tal vez tenga un proceso de investigación y de comprensión de sí misma más profunda y diga, no, ya no soy indígena o no quiero ser indígena porque en realidad mis abuelos, mis papás eran runas porque runa es esto y yo quiero ser esto. Pero es un proceso individual. También puede ser colectivo, por eso estamos compartiendo, ¿no? Pero como, o sea, podemos compartir lo que nosotros sentimos, pero ya es cuestión de la otra persona si aceptarla o no, trabajarla con el tiempo. ¿Y runa qué significa específicamente? Ya. Las lenguas del mundo tienen una ciencia que se llama etimología, que busca los significados de las personas, de las palabras, de dónde salen las palabras. El quichua todavía no tiene una ciencia que estudie el significado de las palabras, pero han habido aproximaciones, se han hecho aproximaciones acerca de sus sonidos. Entonces, por ejemplo, runa, este sonido r, para nosotros podríamos analizar muchas palabras que tienen ese sonido y llegamos como a una hipótesis, intuición de que el sonido r está asociado con la fuerza, como rumi, rasu, raimi, donde hay una fuerza. La u indica un contenedor, como urku, o como otras palabras que pueden tener la U. Entonces, y na, eso sí es como mucho más concreto, porque na es una partícula verbalizadora que indica una acción, hacer algo. Entonces, y la U, entonces como es urku, montaña, es un contenedor y también es de sabiduría, porque para los pueblos originarios las montañas son sabiduría. Entonces, runa, en este pequeño análisis para nosotros vendría a ser como un ser que actúa, hace, vive, es fuerza y sabiduría. Y como vemos de eso en nuestro entorno en el que vivimos. Runa, por ejemplo, el runa alku, el perro runa, tiene características un poquito diferentes tal vez al perro de raza que conocemos, ¿no? El perro runa sabe vivir solo, no depende del humano. El perro runa sabe qué comer, sabe cómo curarse, sabe ir a la casa, no se pierde. Es un ser sabio que vive independientemente. Entonces, a ese perro le decimos runa. Ese perro es runa.
Entonces el perro de pedigrí que se enferma si no le dan las galletitas o dejan abierta la puerta y se escapa, ese no es runa, es de pedigrí. Entonces llegamos como a este análisis de que runa es un ser, porque si el perro puede ser runa, el pan, aquí tenemos un pan que es runa tanda, que es una cosa, ¿no? La identificamos como una cosa. Pero ese pan runa es mucho más sano que el pan de la panadería, que ese pancito ya es nocivo. El runa tanda cumple su función en esta vida de nutrir. Y entonces tenemos personas, animales y cosas que son definidas como runa. Entonces es un ser que puede ser un pan también. Es un ser que vive esta vida con fuerza y sabiduría. Actúa con fuerza y sabiduría. Entonces, desde esa perspectiva que a mí me inspiró, y dije entonces yo soy runa. Entonces, a mí no me gusta decir indígena, y no llamo a los demás tampoco indígenas porque sería bonito que todos seamos runas, pero eso ya depende de cada uno. Y para mí fue como algo chévere porque yo veía el mundo y decía, este mundo está hecho pedazos y quien hace esto es el ser humano y se supone que yo también soy ser humano, pero digo, pero yo no soy así. Entonces cuando veía, me explicaron runa, ¿qué es runa? Dije, ya, entonces yo soy runa, yo quiero ser runa. Pero claro, es un proceso. Bueno, me pareció muy bonito lo que dijiste, ¿no? Y que puede ser un proceso, pero ese proceso no puede ser de muchos años para algunas personas o puede ser de una conversación de 5 minutos ahorita contigo, Giselle. Esa es la tan bonita, o sea, realmente es una cosa que es preciosa porque es todo lo que está contenido en la palabra, ¿no? Y claro que uno querría pues expresarse fuertemente, no ser un contenedor de fuerza y ser un accionador de esa fuerza, ¿no? Que es lo que te está planteando. Y como muchas culturas pues tienen cosas similares, ¿no? Como a mí se me ocurre el Satchidananda de los hindúes, ¿no? La fuerza, la sabiduría, el gozo, ¿no? Para expresarse en la vida. Pero cuéntame, Gisela, tal vez Mashi te contestó a lo que tú estabas buscando. ¿O te aclara? Sí, digamos que sí, sí, me contestó porque es como ella dice, es un proceso de cada uno. Sí. Entonces, como la última reflexión, ¿no? que se hace, ¿no? Si un perro, si un pan puede ser runas, un alemán también puede ser runa, que es justamente el alemán que ayudó a recopilar el manuscrito de Huarochirí. Entonces, es como una invitación, ¿no? A todos aquellos que quieran vivir, actuar y accionar con fuerza y sabiduría, siendo respetuoso con su entorno, ¿no? Todo lo que es nuestro entorno puede ser runa. Todos y todas podemos ser runas. Ya, y entonces, toco y Paichapanchi Mashigukuna. Espero que en la próxima, súper chévere la reflexión que nos hizo hacer Mashi Gisela, porque son cositas que a veces a las personas nos inspiran a hacer cambios en la vida y cambios para bien. Entonces, yo Paichani Mashi Gisela por interactuar y yo Paichani Mashi Marco por ser parte de esto y seguir apoyando. Muchas gracias. Ahora somos un equipo y nos vemos más tardecito. Entonces me voy a ir a comer. A las 8:30 y hay el grupo de repaso Mexicana. Hasta que estamos. Nos vemos. Hasta que estamos.